La siguiente presentación tiene como objetivo de facilitar información adicional para la lectura de la tragicomedia La visita de la vieja dama de Friedrich Dürrenmatt. Por lo tanto, sirve únicamente para subrayar algunos puntos claves sin poder profundizar más allá. En este contexto se centra sobre todo en la relación entre el teatro griego antiguo y la estructura de la presente obra teatral. En primer lugar, introduciré algunos aspectos básicos del teatro griego para explicar a qué nos referimos. En un segundo lugar, pondré de contraste el teatro moderno, especialmente el conocido por Shakespeare. Esto servirá para poder situar Dürrenmatt como un autor del realismo postmoderno. Como cuarto punto, analizaré brevemente el género de la tragicomedia en las diversas épocas de la historia de teatro y finalmente presentaré un resumen como guía para la lectura. El teatro griego se distingue tanto por sus partes arquitectónicos como sus elementos o herramientas del teatro actual. El teatro griego era siempre una obra compuesta por textos en versos, es decir, con rimas y ritmos, y música. Buscaban en ello una fusión entre el contenido de una narrativa, la llamada épica, y sus aspectos estéticos y expresivos, la lírica. El fin del teatro griego no era tanto de transmitir un conocimiento, sino de recrear un evento, una sensación o una experiencia. Tenían un carácter litúrgico y un propósito religioso o político en el sentido que era una herramienta integral para la constitución de la sociedad griega, muy lejos del objetivo reflexivo y distractivo del teatro actual. No nombraré todas las partes del teatro aquí. Queda destacar que algo típico era el coro, que se ubicaba en el centro, donde en tiempos más antiguos se encontraba también un altar. Este coro no estuvo siempre presente, sino solo en las funciones que se pagaban. Dado su importancia social, hubo muchas funciones abiertas a todo público y se creaban también fondos para que familias menos favorecidas podían asistir. La función del coro era dar explicaciones adicionales sobre lo que ocurría en el escenario y poner énfasis en los momentos claves. Entonces, servía de ayuda para la comprensión de la obra. En adición, lo que habría que destacar de los elementos para la recreación teatral son las máscaras y la música. Las máscaras de las que proviene nuestra palabra actual persona definían los caracteres del teatro y limitaban de forma dirigida su actuación. Por otro lado, les daba casi un poder mágico al actor para no solo representar, sino llegar a ser el personaje que incorporaba. La música tenía también una función más allá del simple apoyo. El conocimiento de los efectos de la música en el ánimo de la audiencia formaba una parte importante del teatro griego. Se usaba casi como un tipo de musicoterapia en masa. Existen varios debates sobre los comienzos del teatro moderno. Uno de los representantes es el bien conocido William Shakespeare. Podríamos llenar una sesión solo sobre Shakespeare. Aquí nos interesan ahora tres aspectos por los cuales definimos el teatro de Shakespeare como moderno y en los que se diferencia claramente del teatro griego.
Shakespeare era uno de los primeros en atraer la atención a la voz individual, no al personaje atemporal ni a la persona de la máscara griega, sino a una persona histórica, real, compleja e imperfecta. Por lo tanto, su narrativa no se centraba en los grandes temas universales de las que se alimentan los mitos, sino el drama personal y el crecimiento individual. Shakespeare humaniza el teatro, lo hace más cotidiano y abre las puertas a los temas del humanismo en el teatro. El teatro postmoderno nace con la desilusión y la decepción con el gran proyecto del humanismo. Esto se expresa en varias facetas, pero casi todas intentan de remediar un mismo problema: cómo encontrar la verdad, cómo saber actuar en un mundo aparentemente complejo y contradictorio. Dürrenmatt es un representante clásico de esta época. Si buscamos entre las novelas españolas, tenemos por ejemplo Rafael Sánchez Ferlosio, cuya obra El Jarama leímos hace poco. Dürrenmatt definió la modernidad o la época moderna como compleja, en que la lógica dicotómica, es decir, la diferenciación clara entre dos opuestos, no se podía hacer claramente, pero seguía siendo un objetivo. Lo moderno en Dürrenmatt y otros autores es el uso del teatro como una reflexión racional y personal, similar a Shakespeare, lo que vuelve a acercar los autores postmodernos otra vez a la antigua Grecia es la búsqueda del bien común y la voz objetiva y objetivizante. Ferlosio, si recordamos, utilizaba los diálogos con este fin de esconder o minimizar la perspectiva subjetiva. Dürrenmatt los hace a través de otros medios que veremos más adelante en la parte 2. Una vez matizado las diferencias entre el teatro griego antiguo, el moderno y el postmoderno, quisiera comparar el concepto de la tragicomedia en el teatro. La tragicomedia es casi tan antigua como el teatro en sí. Tenemos testimonios en los que ya Aristóteles intentaba de disipar la diferencia entre lo humorístico y lo trágico en una sola obra. La palabra en sí fue creada por Plauto, autor teatral latino, y nos dio también una definición de la tragicomedia. He aquí el texto original para los que se interesan, pero leeré la traducción de sus palabras en español. Ahora os voy a decir, primero a qué he venido y después os explicaré el argumento de esta tragedia. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Fruncís el ceño porque he dicho que iba a ser una tragedia? Nada. No hay que apurarse. Soy un dios. La transformaré. Sí, es que estáis de acuerdo. La volveré de tragedia en comedia sin cambiar un solo de verso. ¿Queréis sí o no? Pero tonto de mí, de preguntároslo. Como si no supiera lo que queréis siendo un dios. Yo sé lo que os gustaría. Haré una mezcla, una tragicomedia. No es que hacer que sea todo el tiempo una comedia. Viniendo reyes y dioses, la verdad no me parece ni medio bien. Vamos a ver cómo también hay un papel de esclavo. Haré que sea una tragicomedia, como acabo de decir. Desde los comienzos del humanismo hasta la modernidad, el teatro tenía una gran importancia. Primero,
el teatro francés del siglo XVII y luego en el llamado Nuevo Teatro Alemán. En el realismo postmoderno, la tragicomedia recibía un papel nuevo e único. En su libro Theaterprobleme, Problemas del Teatro, publicado en 1955, Dürrenmatt reflexionaba sobre las características de la tragedia que implicaba temas como la culpa, la responsabilidad o tener una visión general. Estos temas, según Dürrenmatt, y debido a la complejidad de la vida, no existían en realidad. Por lo tanto, la única forma de expresar lo trágico en un mundo complejo era a través de lo tragicómico. Esto incluye especialmente lo grotesco, es decir, la expresión de dos opuestos en una unión, un solo escenario o un solo personaje, por ejemplo. Resumiendo, el teatro griego buscaba el equilibrio ideal en un mundo teóricamente completo y en armonía. Por medio de personajes arquetípicos, recreaban en rituales mitos universales con el fin de reafirmar y reconstruir la sociedad en busca de una mayor suerte y un mayor bienestar. Shakespeare y después de él el modernismo se centraba en el problema del destino individual que se resolvía a través de la reflexión personal. El realismo postmoderno entendía el mundo como demasiado complejo para dividirlo entre tragedia y comedia, entre buenos y malos, ni siquiera entre lo que es el propio yo y el del otro. Como tal, volvía a los arquetipos de forma racional y reflexionada, pero no como autoayuda, sino como estudio sociológico para representar una crítica moral más eficaz en busca del bien común y de la deconstrucción de una sociedad hipócrita. Muchas gracias.